Porque si nosotros estamos preparando el camino de un ministerio, mira, estamos todos fregados aquí. Toditos estamos neciando, perdiendo el tiempo. Porque si tú estás levantando el ministerio de una persona, si tú estás aquí por el ministerio personal de Luis y Corey, perdiste tu tiempo. Estamos levantando ¿qué? Necesitamos levantar es a Cristo. El trabajo de la generación de este tiempo es preparar el camino para que Él sea conocido. ¿Y cómo voy a ceñir mis lomos? Que habla de mi capacidad reproductiva, parir hijos con un cinturón de cuero. ¿Qué significa qué? La implicación es que me autodisciplino y fundamento mi vida en la verdad y en la justicia. Porque cuando lees entonces, ¿qué es la palabra cuero? Tiene que ver con darte de latigazo. Y si es la parte reproductiva, no, entonces por eso es que Juan podía parir hijos para el reino. Pero ¿qué le dijo el Señor a los fariseos? Le dijo, ustedes hijos del diablo, que todo lo que hacen es agarrar a los otros y llevárselos también para el infierno con ustedes. ¿Se lo dijo o no al liderazgo de ese tiempo? Es más, en una no le usó hijos del diablo. La traducción Corey más vernácula, no tan grosera como lo que está ahí, es hijos de perra, hijas de perra. Tradúzcalo como se dice en su país. Eso fue lo que le dijo. ¿Por qué? Le dijo, ustedes no solamente no entienden el reino y no entran, sino que agarran y le ponen una tranca a la puerta para que los demás tampoco entren al reino. Ese es el paralelo anticristo que tenemos en la iglesia. ¿Sí o no? Estamos comiendo la Pascua. Les vuelvo a decir, estamos solamente en ese primer nivel de interpretación. Ojalá lleguen al siguiente nivel de interpretación y no se ofendan conmigo. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto ceñid los lomos ¿de dónde? De vuestro entendimiento. Ahora los lomos es mi entendimiento. ¿Lo dice Pedro o no? Dice, sed sobrio y esperen por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, si nosotros no transformamos nuestra manera de pensar, pero ¿cómo lo dice Pablo? Pablo dice, la manera de pensar la vas a transformar es no ajustándote al sistema, sino transformándola para que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea que hay un entendimiento progresivo de la verdad de Dios. Hay una revelación progresiva, de acuerdo a ese pasaje. Hay una revelación progresiva de la verdad de Dios que tú tienes que entender. Porque dice, no te acomodes, no te arregles, no te ajustes a este siglo, a este sistema. Ahora, ¿le estaba hablando a quién? A la iglesia, ¿verdad? Entonces estaba refiriendo a qué sistema. ¿Solo el sistema del mundo? No, hermanos, también el sistema eclesiástico, porque Pablo fue en contra del judaísmo. ¿O no? Y le digo, ahora ustedes necesitan, ¿qué? Transformar su manera de pensar. Entender que el culto es racional. Entonces Pedro dice, ustedes necesitan ceñir el entendimiento, su razonamiento, ¿con qué? Dios mío, con la verdad, para que Cristo sea manifestado. Necesitamos ser sobrios, no andar con una necedad de como dice Pablo en Timoteo, apártate de ese montón de viejas chismosas. Y la gente lo dejó solamente que, ay, mira que el pastor. No. ¿Saben quién es un montón de viejas chismosas? Un gentío que está, como les digo, viendo diablo en todas partes. Apártate de ahí. Un montón de gente esquizofrénica en la iglesia escuchando voces. ¿Estoy negando yo el mundo espiritual? No, yo lo conozco. Pero yo no tengo por qué estar escuchando la voz de los demonios. ¿O usted si quiere estar escuchando la voz de los demonios? No. Cada vez que yo tengo gente que a toda hora la visión es de los puros demonios, ya yo sé que tengo un esquizofrénico ahí. Oye, porque no puede ser. Vamos a ver la manifestación de Cristo. Porque a mí quien me transforma es Cristo, no el diablo. Y por eso dice, a cara descubierta, sí, me recojo los cabellos. Hay un espejo, se llama Cristo. Cuando yo veo ahí, me transformo a eso. Pero si tú ves puro diablo,
Si todo lo que ves es malo, ¿a qué te transforma? A lo malo. Si es todo lo que estás viendo. Pero si tú tienes delante de ti lo bueno, llévalo pues a lo natural. ¿Cómo vino la prosperidad a Jacob? ¿Qué le puso aquellos corderos? Le puso un poco de palos cruzados ahí de colores en el agua donde la tomaban. El agua no es la palabra. Y ellas iban a tomar y ahí entonces ellas se reproducían también. Y por lo que veían, le salían, como le salía la cría, pintado y rayado. ¿Sí o no? Si tú todo lo que ves es diablo, ¿en qué te conviertes? En diablo. Es muy difícil la lógica, pero si ves a Cristo, ¿cuánto le cuesta a la gente ver a Cristo en las situaciones? Es que usted no sabe, como dice el pastor siempre, que la frasecita del pastor, que usted no sabe, pastor. No, mijito, ¿qué estoy mirando? Si yo puedo ver a Cristo en cada situación de mi vida, por terrible que sea, te aseguro que voy a terminar como el Señor en esa situación. Porque eso es lo que está aquí. Aquí. Y como cualquier persona, por supuesto que a mi vida viene desesperanza, por supuesto que a mi vida viene cansancio, por supuesto que a mi vida vienen sentimientos de hastío, pero ¿qué hago enseguida? Señor, no me voy a conformar a esto, no, desecho este pensamiento, rompo esta fortaleza, me centro en ti, tu palabra me dice, tú me dijiste, allí me quedo, Señor. Y la gente diciendo, ay, qué estúpida, ay, es que esa mujercita se la da de, ay, pero es que bien boba. Ay, tú no sabes cuánta gente ha dicho eso de mí. Y después yo me río de ellos. Cuando saco mis victorias y ellos comiendo algarroba con los marranos. Pues sí. Si tú eres vituperado a causa del evangelio, ¿no dice la Biblia que te goces y te alegres? No vituperado porque eres necio, sino a causa del evangelio. ¿Cómo estás viviendo el evangelio? ¿Cómo lo estás viviendo? Estás tomando cada palabra, cada gota de esa agua y diciendo, es para mí, es para mí, es para mí. Cada vez que yo leo, canto, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, siempre digo, Señor, dame esa sed. Señor, dame sed insaciable por tu presencia. Esa es una de mis oraciones, dame sed insaciable por tu espíritu. Señor, dame sed por ti, que no me importe lo demás. Si vienen, si no vienen, si dan, si no dan, si les caigo bien, si les caigo mal. Dame sed por ti, Señor. Yo quiero verte a ti, Señor. Quiero encontrarme contigo, Señor. ¿Cómo lo decía David? ¿Cómo decía David? Señor, yo anhelo tu presencia, así como yo le he mirado en el santuario. Señor, así cuando yo estaba contigo, yo anhelo es eso, encontrarme contigo de esa manera, en cada situación de nuestra vida. Hermanos, eso es comer la Pascua. Dice que los pies deben estar calzados. Eso está en Éxodo 12:11. Bueno, ya ustedes saben, es que estamos con los puntos. Estamos hablando de cómo se debía comer. ¿Por qué? ¿Cuál era la expectativa? El Señor les dijo, hoy los voy a liberar de Egipto. Pero había que pasar aquella noche terrible. ¿Y cómo iban a estar? Ah, no, como las vírgenes brutas, como le enseñé el otro día. Durmiendo y sin aceite en las lámparas. No, los pies calzados significa que el evangelio, y me llama la atención como lo dice Efesios, es el evangelio de la paz. ¿Pero qué significa? Mira la explicación que dieron. Este se porta mal y yo, no vamos a vivir en paz. Eso no es. Vamos a meter ahí, ahorita. Lo que significa es que no importa por dónde camino, o sea, no importa lo que me corresponda transitar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón. ¿Cuál era la promesa? La promesa que ellos tenían por boca de Moisés era que Dios había decidido liberarlos de la opresión egipcia. Era imposible. Ellos no tenían armas, ni sabían cómo usar armas. Ellos lo único que sabían era hacer ladrillo con los pies. No sabían hacer más nada. No tenían posesiones. No tenían recursos financieros.
Muchos de ellos estaban enfermos, débiles. Era imposible la liberación en una noche de un opresor tan terrible como Egipto, el ejército más poderoso de su tiempo. ¿Cómo creer una palabra tan descabellada que Dios podía liberarlos de algo tan terrible en una noche? ¿Cuál es la promesa de Dios para ti? Que suena súper descabellada. ¿Cuál es? ¿Puedes traerla a tu mente? ¿O llegaste al nivel tal de la desesperanza que se te olvidó? Porque ahí sí estás triste. Ahí sí estás mal. Si la desesperanza, el dolor, la decepción te hizo olvidar la promesa de Dios, mira, ni el Señor te ayuda. Ni el Señor te ayuda, porque si tú te pones a ver cuando el que parió la liberación de Israel de Babilonia fue Daniel, porque conocía, dice que inquiriendo en las escrituras se dio cuenta que el tiempo había llegado a su final. ¿Sí o no? Si tú te olvidas de la promesa, ¿qué va a traer Dios a cumplimiento? Puedes recordar que te ha dicho Dios a ti para este tiempo, porque esa es la palabra que te sostiene, ese es el evangelio de la paz. Es con esa promesa que tú caminas con seguridad, no importa por dónde te toque caminar. Eso es lo que hace que tu corazón está confiado. Si nuestro corazón está confiado, voy a hablar ministerialmente, si tu corazón está confiado en que la gente da diezmos y ofrendas, en que tienes 3 o 4 amigos en la ciudad que te van a abrir el puesto o que te van a abrir el camino, en que fulanito o mengano te va a regalar una casa si tienes problemas, que si el otro te va a regalar el carro, estás fregado. Porque nuestra ancla es la palabra. Eso es lo único que te lleva a donde tienes que llegar. Nadie más, ni nada más. Por eso es que cielo y tierra pasa, pero la palabra de Dios no pasa. Y la palabra de Dios sale y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue enviada. Y sabes que si no lo cumple en ti, lo va a cumplir en otro. Pero lo va a cumplir, porque el propósito de Dios se cumple. El propósito de Dios se cumple. Atesora. Dice que nosotros somos ricos en promesas, que son preciosísimas y grandísimas promesas. Y son esas promesas los que nos hacen participantes de la naturaleza divina. Amén. Termino. Para terminar lo que enseñé la semana pasada, y ya la semana que viene empiezo con lo nuevo. Había que tener la vara en la mano. ¿Por qué? Ya vimos, yo les decía la semana pasada que la vara representaba la autoridad, ¿verdad? Pero si ustedes ven en Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús les dice que le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, en esa autoridad, en esa exosía, vayan y hagan discípulos. Vayan a las naciones. Es más, la palabra discipular en el griego significa colonizar. ¿Quién sabe aquí qué es colonizar? ¿Qué es colonizar? ¿Qué hizo España con Latinoamérica? Colonizar significa que imponen una cultura sobre la cultura establecida. Eso es colonizar. ¿Entiendes? El Señor está diciendo, en la autoridad, en la exosía, en el poder que yo tengo, ustedes ahora van a ir a las naciones y van a agarrar la cultura del reino y la van a imponer sobre la cultura de las naciones. Eso es discipular. Eso, si usted no sabía que eso, discipular no es, venga acá para darte una clase de catecumen. A, B y C, siguen siendo unos perros. Se comen toda la clase de catecúmenos. Los católicos le dicen catecismo, los evangélicos le decimos catecúmenos, ahora le decimos clase de discipulado. Use el lenguaje que sea. Y la gente sigue haciendo lo que le da la gana. No. Discipular significa
que agarramos la cultura del reino y plácata te la ponemos, quieras o no. ¡Ay, qué grosera esa pastora! Tengo exusía, poder, te voy a decir qué significa esa palabra, permiso, autoridad, derecho, trabaja junto con el principio, con el arqué. Jesús es el principio, yo soy el principio de toda la creación. Este es un tema que es justo el que llevo para Venezuela. Es la capacidad, la habilidad, el potencial, el derecho de ejercer una acción. Digo, a ustedes les estoy dando no solamente el derecho, la autoridad, el poder, la habilidad, la legalidad de ir a las naciones e imponer la cultura de mi reino. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y eso era lo que significaba comer la Pascua con la vara en la mano. Ese es el primer nivel. ¿No es tremendo eso? ¿A qué diablo le tiene usted miedo? ¿Verdad que necesita reacomodar su teología? Y finalmente, que fue el último punto, ¿verdad? Tenía que hacerse en la caída del sol. ¿Por qué? Porque la crucifixión, hermano, dio inicio a un nuevo día. Empezamos un nuevo día, se acabó una dispensación y entró una nueva dispensación. El día bíblico empieza en la tarde. Fue la tarde, la mañana, el primer día. Véanlo desde Génesis. Y por eso la Pascua, se había que hacerlo en la tarde, porque ahí es donde inicia el día. Y yo les explicaba la semana pasada cómo es que está hecho el día. De 6 a 6 del otro día son las 24 horas. Pero se divide a su vez en 2. De 6 de la tarde a 6 de la mañana es la tarde de la mañana. De 6 de la mañana a 6 de la tarde es la tarde de la tarde. Y por eso es que Jesús fue crucificado a la 9ª hora, a las 3 de la tarde. Cuando cuenta de 6 de la mañana, que es la tarde de la mañana, a las 3 de la tarde, la mañana de la tarde, a las 3 de la tarde, 9ª hora. Ahí está. En Dios todo es perfecto. No hay que estar sacando tanta cuenta. Dios inició un nuevo día. Iniciamos un nuevo día. Año 2014. Por eso es que este año se ha celebrado Pascua. Porque este fue el año de marcar las puertas. Por eso sabemos que fue el año. Por eso es que Dalet, que representa 4 cosas. ¿Quién recuerda? 4 cosas. El año profético. 57-74. Puertas. Camino. Vida y muerte. 4 cosas que significan Dalet. ¿Y por qué tenemos que marcar las puertas? Todavía no se ha acabado. Es más, el año profético inicia este año, termina 8 de octubre. ¿Cómo? Bueno, porque el 57-74 se acaba ese día a las 6 de la tarde y empieza el año 57-75, que es el año bíblico. Por ahí es donde manejamos los años proféticos. Y no se enrolle, no esté con que numerología del mundo, estamos hablando que por eso que estudiamos las fiestas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y nos vamos por el calendario bíblico. El año 57-75, entonces es el siguiente año profético. Pero el año de las puertas, y por eso todavía el espíritu de muerte se anda moviendo. Marque sus puertas. Marque sus puertas. Y por aquí un verso que encontré. Ay, ¿dónde lo puse? Carnes verdaderas, sabiendo los discípulos murmuraban. Bueno. Lo tenía en rojo o no se me salvó. No, es que un versículo que leyendo hoy, yo no lo había leído y he leído la Biblia un montón de veces, que la Biblia es así. Le saca uno unas cosas que uno no tiene, que dice que las puertas son nuestro entendimiento. Deuteronomio. Yo me acuerdo que era en Deuteronomio. Que dice que las puertas son nuestro entendimiento. Bueno, seguro que para la semana que viene se lo tengo aquí clarito. Esto es mi cuerpo, implicación. Qué raro. Después lo busco. Pero lo puse aquí y ya se me perdió.